Mi nombre es Eduardo Realba, participante de la segunda cohorte de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en la maestría de Informática y Tecnología Educativa. Dentro de la inteligencia artificial, vamos a hablar de lo que es el aprendizaje automático, que no es más que la ciencia de entrenar a los equipos para analizar y aprender de los datos como lo hacen las personas. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje automático con la inteligencia artificial? El aprendizaje automático se considera un subconjunto de la inteligencia artificial. Un equipo inteligente piensa como una persona y realiza tareas por sí mismo. Una manera de entrenar un equipo para imitar el razonamiento humano de usar una red hormonal, que es una serie de algoritmos que se moldean a partir del cerebro humano. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje automático con el análisis predictivo? Aunque el análisis automático o el aprendizaje automático es un tipo de análisis predictivo, una gran matriz es el aprendizaje automático, que es más fácil de implementar con actualizaciones en tiempo real a medida que se obtienen más datos. El análisis predictivo suele funcionar con un conjunto de datos estáticos y se debe actualizar la pantalla para ver las actualizaciones. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje automático con el aprendizaje profundo? El aprendizaje profundo es una forma especial de aprendizaje automático que usa redes neuronales para ofrecer respuestas. Capaz de determinar la precisión por su cuenta, el aprendizaje profundo clasifica la información como un cerebro y se basa en algunas de las inteligencias artificiales más similares a los seres humanos. ¿Cuáles son las ventajas de ese aprendizaje automático? El aprendizaje automático tiene muchas aplicaciones y posibilidades que se expanden continuamente. Estas son algunas de las principales ventajas que las empresas han logrado con su proyecto de aprendizaje automático. Descubrir la información, mejorar la integridad de los datos, mejorar la experiencia del usuario, reducir el riesgo, prever el comportamiento del cliente y reducir los costos. El aprendizaje supervisado aborda los conjuntos de datos con etiquetas o estructuras, o sea, sirve como un profesor y entrena al equipo, lo que aumenta su capacidad para realizar una predicción o tomar una decisión. Aprendizaje no supervisado. Aborda los conjuntos de datos sin etiquetas ni estructura. Busca patrones y relaciones mediante la agrupación de datos en clústeres. Refuerzo del aprendizaje. El agente, un programa informático que actúa en nombre de alguien o algo, que reemplaza al operador humano. Ayuda a determinar el resultado en función de un bucle de comentarios. ¿Cómo funciona el aprendizaje automático para solucionar problemas? Esta es una introducción al proceso de aprendizaje automático que se usa para solucionar problemas. Paso 1, recopilar y preparar los datos. Paso 2, entrenar el modelo. Paso 3, validar el modelo. Paso 4, interpretar los resultados. Luego de allí vamos a la predicción de los valores, que no es más que los algoritmos de regresión, que son muy útiles para identificar la causa y el efecto entre variables, que van creando un modelo a partir de los valores, que luego se usan para realizar una predicción. Identificar repeticiones inusuales. Los algoritmos de detección de anomalías que suelen usarse para posibles riesgos, identificar datos fuera de la norma prevista. Encontrar la estructura. Agrupar los clústeres en algoritmos suele ser el primer paso del aprendizaje automático que revela la estructura subyacente en el conjunto de datos. Predecir categorías. No es más que clasificar los algoritmos para que nos ayuden a determinar la categoría correcta para la información. A pesar de que es similar a la agrupación de clústeres, la clasificación se diferencia en que se aplica en el aprendizaje supervisado, donde se le asignan etiquetas predefinidas. Ahora nos preguntamos, ¿cómo hace un ingeniero en el aprendizaje automático, un ingeniero de aprendizaje automático? Los ingenieros de aprendizaje automático trabajan para convertir los datos sin procesar, recopilados en varias canalizaciones de datos en modelos de ciencia de datos que se pueden aplicar y escalar según sea necesario. Un ingeniero de aprendizaje automático conecta los datos estructurados a los modelos definidos por los científicos de datos con los que trabajan. Además, estos ingenieros de aprendizaje automático desarrollan también algoritmos y crean programas que permiten a las máquinas
los equipos y los robots procesar los datos entrantes e identificar patrones. Hay un manual del algoritmo de aprendizaje automático que podemos mencionarlo aquí. Los algoritmos de aprendizaje automático identifican patrones de datos, lo que ayuda a los científicos de datos a resolver los problemas. Pueden predecir valor, identificar repeticiones inusuales y determinar la estructura y la categoría. ¿Cómo se usa ese aprendizaje automático en los distintos sectores? En la banca y finanzas, en la administración y riesgo, la prevención de fraude. En la atención sanitaria, son herramientas de diagnóstico, la supervisión de pacientes y la predicción de ataques. Son algunos numerosos ejemplos en ese aprendizaje automático para ayudar a mejorar la atención de los pacientes. En el transporte, la identificación de anomalías de tráfico, la optimización de la ruta de entrega y los automóviles con conducción automática. Son ejemplos de formas que el aprendizaje automático puede crear un impacto positivo en el transporte. También se utiliza en atención al cliente, en un comercio minorista, en la agricultura. ¿Qué busca esta plataforma de aprendizaje automático? Bueno, podemos decir que cuando selecciones una plataforma de aprendizaje automático, busca una solución con qué características: informática en la nube, entorno de desarrollo accesible, compatibilidad integrada con marcos de aprendizaje automático conocidos, ya sea ONNX, Python, PyTorch, Scikit-learn o TensorFlow. Busca una plataforma que te permita trabajar con esas herramientas que conoces y disfrutas. La seguridad a nivel empresarial. Es importante que esta plataforma incluya el gobierno de nivel empresarial, seguridad y control, y que ayude a proteger tu infraestructura. Entonces, como vemos, este aprendizaje automático es muy importante, sobre todo hoy, en este mundo que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, dentro de la inteligencia artificial, es prioritario que nosotros conozcamos de este aprendizaje automático para poder nosotros concretar lo que verdaderamente queremos. A veces se confunde, o sea, mucha gente busca confundir el aprendizaje automático con la inteligencia artificial, pero son cosas diferentes por lo expuesto anteriormente. Hasta aquí mi disertación. Muchísimas gracias por su atención.